Muy buenas tardes a las personas que nos sintonizan el día de hoy por la Comunidad del Conocimiento. Y hoy, bueno, nos encontramos con un tema muy importante que es nutrición en el adulto mayor. Y nos encontramos con dos invitados especiales, con la licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, María del Rocío Vázquez Zurita, y también licenciado en Nutrición, Juan Alberto Aguilar. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Maribel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Maribel, muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo que la nutrición en el adulto mayor es de suma importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, considero que México, las familias nos hemos vuelto un poquito egoístas en el aspecto en que solamente nos fijamos en nosotros mismos, ¿no? Y a veces olvidamos, a las personas de la tercera edad. Y creo que, bueno, ustedes no me van a dejar mentir, es una etapa de la vida muy importante, sin menospreciar a las otras, en donde pues puede haber déficits nutricionales, osteoporosis, ¿no? Obesidad, diabetes, hipertensión, y bueno, si nos seguimos así, nunca vamos a acabar. Y bueno, qué mejores que ustedes para contarnos un poquito de su experiencia. Estuvieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Puebla. Y bueno, ¿cómo fue que llegaron ahí? ¿Cómo fue que trabajaron con las personas en cuanto a nutrición? Ok, bueno, todo comenzó ya hace un año. Nosotros laboramos en la Clínica de Nutrición de la Ibero, cuando nuestra, ahora sí, coordinadora, Claudia Rodríguez, llegó y nos ofreció la oportunidad. Todo empezó como una sola plática. Bueno, nos encantó, más que nada, no solamente por brindar información y ya, sino realmente porque los ayudamos, convivimos con ellos y vimos una excelente respuesta, una excelente convivencia, y bueno, realmente nos enamoramos del proyecto y bueno, seguimos yendo miércoles cada 15 días, más o menos íbamos a impartir pláticas de nutrición, y bueno, al final no solamente fuimos los nutriólogos de ahí, sino fuimos como que los nietos de ahí. ¿Tú qué opinas? Sí, claro. Cuando llegamos vimos una dinámica completamente diferente a lo que nosotros esperábamos. Nosotros veíamos que eran personas que estaban comprometidas primero con el grupo, porque es un grupo que se forma a partir de una psicóloga. Ella reúne a estas personas y conforme va pasando el tiempo van entrando más y más y más. Y es un grupo aproximadamente, yo calculo como 35, aproximadamente ¿sí? 35, 30 personas. Y pues bueno, todos tenían muchísimas dudas. Nosotros íbamos con una orientación alimentaria, digamos que muy general para el adulto mayor, y posteriormente, conforme fue pasando el tiempo y fueron pasando las pláticas, vimos que ellos se iban emocionando y se iban interesando muchísimo más con cada uno de los temas, desde hablar de los macronutrientes en general, qué es lo que tienen que consumir, hasta los mitos y realidades que hay en la alimentación del adulto mayor. También estuvimos hablando un poco de la dinámica que hay en la mesa cuando un adulto mayor tiene que llegar. Y pues bueno, fueron muchísimos los temas que tocamos y que seguimos tocando, porque todavía seguimos yendo, y la verdad es una experiencia padrísima. Okay. Oye, bueno, y al llegar, digamos que, bueno, yo creo que empezaron de cero, ¿no? En el aspecto en que pues se fueron familiarizando con los temas, macronutrientes, como tú mencionaste. ¿Cuáles fueron, digamos, como que los problemitas principales que detectaron? Es decir, como que a lo mejor apatía, o a lo mejor que no supieran o que confundieran que era una verdura con una fruta, ¿no? O sea, cuestiones así, ¿qué encontraron? Bueno, es muy importante mencionar, para empezar, cómo fue que llegamos ahí. Como mencioné, nuestra colega Claudia nos invitó, pero realmente en primera instancia fuimos a hacer una evaluación antropométrica. ¿En qué consistió esto? Nada más medirlos, pesarlos y sobre eso ver si tenían un sobrepeso u obesidad. Vimos que de todos tenían sobrepeso, incluso unos 5 más o menos tuvieron obesidad. Entonces vimos, bueno, esto no es posible. Entonces platicamos con Claudia y bueno, ahí surgió la idea de impartir estas pláticas, ¿no? Ya una vez impartiendo estas pláticas, pues se indagó más que nada sobre los principales problemas, las patologías que ellos padecían, ¿no? Que principalmente son diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, que es colesterol elevado en sangre. ¿Qué otra cosa abarcamos? Ácido úrico elevado en sangre también era algo que era muy prevaleciente. Así es. Otra cosa muy, muy bonita y muy importante que abarcamos también fue la importancia de la actividad física. Bueno, esto fue, yo creo que aquí también es un factor importante, ¿no? Porque bueno, como saben, a mayor edad el requerimiento energético disminuye. A esto me refiero que la ingesta calórica va a ser menor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la persona ya no tiene tanto movimiento, ya la actividad física prácticamente pues es sedentaria, ¿no? Pero es importante, yo creo que a cualquier edad seguir fomentando pues que sean activos. Entonces, bueno, ¿cómo fue aquí la dinámica? Bueno, fue una dinámica excelente. Padrísimo. ¿Cómo empezó? Bueno, primero se impartió la plática, la importancia de la actividad física en general. Ya después yo iba explicando los movimientos y mi compañero Juan los iba
pues ahora sí que actuando, y ya después en una coreografía, precisamente con una música padrísima también, que fuera como muy ad hoc a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, lo que se estaba escuchando en este momento. Y pues bueno, vimos cómo ellos iban moviendo, y la verdad es que esa dinámica yo creo que a ellos les encantó, fue padrísimo. No, excelente, todos acabamos echando el bailongo, bueno, padrísimo, padrísimo. Ok, eso está bien, ¿no? Porque de esa manera se fomenta, o sea, es música que les gusta, digamos, Claro. así que pues de su época, ¿no? A lo mejor artistas con los que se identifican, y bueno, resulta un poco más fácil y con mayor periodicidad que hagan el ejercicio, ¿no? Y bueno, digamos, a rasgos generales, ¿qué nos podrían decir, qué nos recomiendan comer, ¿no? Bueno, digamos, para este tipo de población en específico, o sea, que era como que en lo que hacían tanto hincapié. Hacíamos mucho hincapié en general en explicarles cuáles son los problemas de tener una dieta rica en grasas, específicamente en grasas LDL. Explicamos cuáles eran las diferencias entre las HDL, las LDL, y posteriormente íbamos poniéndoles ejemplos. Perdón, Juan, que te interrumpa. Para el público, ¿puedes decir cuáles son las LDL y cuáles son las HDL? Claro que sí, las LDL son las que tienen menor densidad, las encontramos en alimentos de origen animal ricos en grasa, y bueno, las HDL son las que encontramos acompañando a las proteínas de origen vegetal, en este caso. Okay. Perfecto. Y bueno, entonces, bueno, a rasgos generales fue como que una dieta baja en grasas saturadas y, por ejemplo, pues, ácidos omega, ¿no? Los 3, 6, 9. Ok, perfecto. Bueno, reducir obviamente las grasas saturadas. Otra cosa también muy importante, aumentar el consumo de fibra para evitar el estreñimiento, lo cual lo podemos encontrar en las frutas, más que nada. ¿Qué más? Ahora sí que apoyar, bueno, porque a esta edad ya no les gusta mucho la ingesta de alimentos de origen animal, sobre todo la carne. Entonces tratar, bueno, nos instruimos en dónde podían encontrar estas proteínas, en lo que se puede ser en las legumbres, incluso también los cereales. Entonces, cómo ir sustituyendo ciertos alimentos por unos de menos agrado por otros, para que esta ingesta no se vea afectada, ¿no? ¿Qué otra cosa también importante? Reducir el consumo de azúcares, por ejemplo. Exacto. El consumo de agua, perdón que te interrumpa. Claro. Cómo nos causó problemas explicarles el consumo de agua, y que en esta edad sí, ya es muy, muy complicado ir cambiando todos estos hábitos que ya tienen muy arraigados. Sí, claro, de tantos años, ¿no? Sobre todo porque, bueno, no quiero generalizar, ¿no? Pero muchas personas a esa edad pues ya padecen, como habíamos mencionado, diabetes y sobre todo también problemas del riñón, ¿no? Entonces, por eso está la importancia de consumir agua, ¿no? Oigan, y por ejemplo, ¿qué mitos o qué preguntas como raras les hacían? O sea, es que, pues sí suena a lo mejor un poco chistoso, ¿no? Pero son preguntas que se van de generación en tras generación y la gente se lo sigue creyendo, ¿no? Entonces, bueno, como qué cositas se encontraron que sí le sacaron como de aspectos, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la CDH, algo que ahorita mencionabas hace un momento al principio, nos preguntabas con qué problemas nos encontramos. Uno que también fue bien marcado es que, pues sí, la verdad, somos muy, muy jóvenes, y entonces como que nos creyeran, como que de repente la verdad, unos chamaquitos llegaran y les dijeran algo, la verdad, sí se mostraron muy, muy resistentes a eso. Y ya viendo con los mitos específicamente, por ejemplo, había escuchado muchísimo el mito de que engordaba la tortilla, y entonces que la tortilla no era un alimento que se recomendara propiamente. Cuando sabemos que la dieta del mexicano, pues se basa directamente en la tortilla, y para obtener una proteína de excelente calidad, casi como de la misma calidad de la carne, es combinar las leguminosas como frijol, haba, garbanzo, con el maíz, y en este caso en la tortilla. Por ejemplo, ese fue un mito como que fue muy prevaleciente. También el consumo, por ejemplo, de soya. Muchas veces pensaban que la soya era un alimento que no sabía muy bien, que era un alimento que era propiamente dietético, que no les iba a gustar o que era muy difícil de preparar. También estuvimos platicando acerca de hacer unos talleres de soya, pero de preparación de soya en frío específicamente. Okay. Ahora que mencionamos esto de la soya, ¿cómo fue que hicimos para que nos hicieran, para que fuera más dinámico, ¿no? Hubo una sesión en que llevamos réplicas. Las réplicas son alimentos, es comida, son platillos en donde, los pusimos en una mesa, y ya después de explicarles la importancia de
qué alimentos consumir con más, bueno, los cuales son mejores para ellos. Hicimos una dinámica en donde nos tenían que formar un desayuno, una comida y una cena. Y también decirnos las colaciones, las más aptas para ellos, ¿no? Ya después ellos formaron sus platillos y ya vimos, ya dinámicamente nos pudimos dar cuenta qué cosas fueron las que quedaron claras, las que no, y ya sí aclaramos más dudas. Entonces siempre tratamos de tener mucha comunicación con ellos, siempre. Yo creo que también eso es un punto importante y sobre todo que sean como muy visuales, ¿no? Porque en el momento en que ven la diapositiva con 20,000 palabras, pues aburres, es tedioso, ¿no? Entonces, creo que ese es el principal factor y problema que se encuentran los servicios de salud, ¿no? Que llegan, quién sabe quién, a dar una plática de no sabe qué, y pues ya desde ahí ya es tedioso, ¿no? Entonces yo creo que bueno, ¿no? Los felicito que pues le brindaron tiempo a sus dinámicas, ¿no? Claro, creo que es muy, muy importante, independientemente de la población de la que estemos hablando, que para poder trabajar con ellas tenemos que entrar en su realidad. Exacto. Para poder entrar en su realidad y poder entrar en su dinámica tenemos que entenderlo. Y hay otra dinámica que recuerdo mucho, que les gustó mucho y a nosotros pues no, también nos encantó, es que ¿quién mejor para preparar los alimentos o para darnos ciertos tips de preparación como ellas mismas, ¿no? Las abuelitas que estaban ahí comenzaron les dimos obviamente todas las características de una dieta saludable y a partir de ahí ellas tenían que diseñar un platillo que cumpliera con todas esas características. Todas participaban y también todos participaban y entonces en esta dinámica, en esta preparación, cuando daban ya su preparación, hacíamos un concurso de cuál cumplía más con cada uno de los requerimientos que estábamos solicitando. Claro, y fue una actividad benéfica para todos porque aparte de que aprendimos platillos deliciosos, vimos platillos que, estaban muy bien en cuestión a gusto, sabor, sin embargo tenía mucha grasa o mucha sal. Entonces aquí lo interesante fue tratar de adaptar estos platillos a una versión más saludable, ¿no? Por ejemplo, chiles en nogada. Hicimos se comentó de los chiles en nogada sin capearlos. La nogada, reducir la crema, reducir el azúcar, cosas así. Que puedan seguir consumiendo esos platillos, pero de una manera más saludable, ¿no? Sí, y como se comentó enfrente de todo el mundo, pues ahora sí que todos participaron, ¿no? Entonces, y ya ganó, ahora no recuerdo el nombre. Paulino, ¿no? Ganó Paulino con un... Efectivamente, muy bien. Está excelente que lo comenten, ¿no? Porque a lo largo de los programas hemos insistido que la gente visualiza que el comer sano es caro, ¿no? Y siempre, ¿no? Es que comer sano y llevar una dieta es carísimo, y realmente no. O sea, el chiste aquí es adaptar una dieta a las necesidades de la persona, que sea, ahora sí que inocua, equilibrada, variada y sobre todo saludable, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionan estos ejemplos que son, platillos muy típicos de México y ya vieron que sí se pueden consumir sin ningún problema, ¿no? ¿Algún otro mito que les hayan dicho? Que hay alimentos que están bien y alimentos que están mal. Y eso yo creo que es un mito que no solamente tiene esta población, sino que tenemos todo. Yo creo que, y es muy importante hacer hincapié en que no hay alimentos malos ni hay alimentos buenos. Exacto. Solamente que hay alimentos que se permite, que deberían permitirse más en nuestra cotidianidad. Y hay otros alimentos que definitivamente, sí, no podemos prohibirnos consumirlos, pero no consumirlos con tanta frecuencia. Y yo creo que hay un cierto problema que tiene la Comisión de Salud en México, que espero no me estén viendo en este momento, yo creo que el peor ejemplo que pueden poner es el plato del bien comer, ¿no? Las personas que nos oigan, el plato del bien comer, si lo han visto, nos dicen que abundantes frutas. ¿Qué pasa si una persona tiene diabetes, no? O sea, ahí debe de haber un control estricto del número de hidratos de carbono, de fruta. Entonces, digamos, podría ser una guía, ¿no? Pero no debe de ser exacto y no se debe de generalizar el plato del bien comer para toda la población. Exactamente, o sea, que es algo muy general, pero hay cosas muy específicas y recomendaciones muy puntuales que sí no deben y la verdad, siempre que vamos a un hospital o a una orientación, ¿qué es lo que sacan? El plato del bien comer, ¿no? Entonces, de verdad, acá hay 3 nutriólogos testigos, no le hagan caso, es una guía simplemente, ¿no? O sea, no podemos generalizar y todos tenemos diferentes, necesidades, patologías, entonces sí, cuidado con eso. Claro, es una guía y sobre todo si estamos hablando, si nos enfocamos en esta población, pues hay que recordar que la mayoría, pues padecen patologías, ¿no? Entonces, obviamente esto es una guía. En cuestión de las patologías que también vimos con mucha frecuencia, fueron nefropatologías. ¿A qué me refiero con esto? Con problemas en el riñón. ¿Qué pasa? Es muy importante mencionar que aquí es de vital importancia que sí se cuente con un apoyo del nutrólogo, ya que es
de vital importancia que se baje el consumo de proteínas, ¿no? Porque si no, bueno, ahí se desencadenan. Sí, una yo creo cantidad que inclusive problemas. se debería de hacer un plato de bien comer para cada etapa de la vida, ¿no? Esa es una. Claro. 2, bueno, si ya tienes diabetes, bueno, aquí este es el plato del bien comer para la persona con diabetes, ¿no? Porque sí o sea, Sí. hay tantos alimentos que existen, y bueno, más en México, creo, ¿no? Tantas interacciones. Exacto, tenemos gran variedad, y yo creo que también ahí nos falta mucha educación, ¿no? Porque como habíamos mencionado, ¿no? Que el mito se va pasando de generación tras generación, o que de la amiga, ¿no? Hace rato, antes de que empezara el programa, comentabas que decías, no, pues que Juanita le decía a Petra, que comer no sé qué es buenísimo, ¿no? Pero realmente lo que deberíamos hacer es aprovechar esa comunicación que tienen entre ellos para pasar una información, pues buena, ¿no? Saludable. Sí, así, porque si incides en una persona, también incides en toda la familia, y eso yo creo que es un gran cambio. Exacto. En los hábitos generales de los pacientes. Bueno, ya que estamos hablando de las recomendaciones generales, pues qué mejor que mencionemos en esta etapa que consumir, Exacto. que no. Bueno, entonces podemos empezar, obviamente tiene que ser una dieta fraccionada. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí recomendamos mucho que se realicen 3 comidas al día, lo que viene siendo desayuno, comida y cena, con 2 colaciones, es decir, la ingesta de alimento en la mañana, bueno, a media mañana se podría decir, Y a media tarde. y a media tarde. ¿Qué alimentos consumir, qué no? Bueno, básicamente, si no se cuenta con una patología, se puede consumir de todo, nada más moderándonos. Por ejemplo, no se recomienda alimentos altos en sodio. ¿Por qué? Para la mayoría en esta población, la mayoría es que sufre hipertensión, y si no, también para prevenirla, ¿no? Exacto. ¿Qué otra cosa importante? Controlar el consumo de azúcares. Obviamente, no por esto me refiero a todo, ¿no? Sino de ciertos tipos de azúcares, hidratos de carbono, por ejemplo, sí a las frutas. Obviamente, si se cuenta con una patología como diabetes, bueno, vamos a tener que hacer ciertos ajustes, pero sí a las frutas, por ejemplo, hidratos de carbono, no tanto, ya hay que reducir ya el pan dulce, que las galletitas, de que se puede, pero claro, hay que ir dosificando, ¿no? Exactamente, sí, los hidratos de carbono, bueno, en este caso azúcares complejos, son los que vamos encontrando, como decía Rocío, en las frutas, en las verduras, en algunos cereales, en el azúcar simple, por ejemplo, en los endulzantes, eso sí, preferir evitarlos, porque Exacto. no son propiamente lo que necesitan en ese momento. Sobre todo cuando tenemos algunas patologías, como decíamos, diabetes, también son muy poco recomendados para personas con sobrepeso, porque este tipo de hidratos de carbono, es decir, de azúcar, ayudan o promueven que la grasa se siga almacenando, porque así. ¿Qué otra cosa? Promover que los alimentos sean obviamente del agrado, que sea vistosa, tratar de preparar platillos con diversos alimentos, colores también, y que sea, o sea, no porque sea sana significa que va a ser desabrida, ¿no? Al contrario, podemos hacer ciertas combinaciones de alimentos, de verduras, ponerle color al platillo. Otra cosa también, a esta edad también ya se cuenta con dificultad al masticar, ¿no? Entonces tratar que sean alimentos suaves, que la carne, si se hace un guisado, que el pollito desmenuzado, que las carnes sean magras, por ejemplo. muy importante. Ahorita que hablábamos de la preparación de los alimentos, reducir el consumo de sodio, es decir, de sal, literal de sal de mesa o de sal para preparar los alimentos, pero nos podemos valer de otras cosas como las hierbas de olor, eso se prepara, y aparte, bueno, ¿quién mejor que las abuelitas que son expertas en la preparación de los Exacto, alimentos? ¿no? Igual la cebolla es un buen condimento, el ajo. Y sano, ¿no? Exacto. También. Hierbas finas, sí, exacto. Okay. claro. Es muy importante hacer especial hincapié. Sí, los requerimientos de energía, es decir, lo que nosotros necesitamos consumir, no es lo mismo cuando estamos de 18 o 20 años que cuando Exacto. tenemos 40 o 45, que cuando ya estamos en esta etapa del adulto mayor, que es a partir de los 60 años. Y entonces los requerimientos van disminuyendo. Es muy importante Exacto, qué bueno que la o sea, si no tienen, o sea, que no coman igual que como estaban comiendo antes o como estaban comiendo cuando eran jóvenes o cuando ya eran adultos. Exacto. Y bueno, ahorita que mencionamos lo del pan dulce, que creo que eso es como que el talón de Aquiles de todo. Todo el mundo. Eso como nos costó. Sí, bueno. No, o sea, siempre de es todo. pero por favor no me quite el pan de dulce. Entonces, ¿qué recomendarían o qué opciones dieron a la plática para tratar de pues disminuir el pan de dulce o ahora sí que quitarlo en su 100%? Ok, bueno, tratar de, eso sí se hizo mucho hincapié, bueno, si van a seguir consumiendo pan, bueno, pues tratar que sea pan integral. Por ejemplo,
que sí lo consuman y, por ejemplo, también muy importante el horario en el que lo consumen. Si lo van a consumir, bueno, que sea en la mañana, ¿no? Para que aporte más energía y durante todo el día estén en movimiento, tal. No se recomendaría, por ejemplo, en las noches, ¿no? Es muy importante también cómo se relaciona la alimentación con los periodos de ansiedad, con los periodos de antojos y también la carga emocional que tenemos con respecto a los alimentos. Los apegos, Los apegos que tenemos. Muchas veces, cuando hay determinada emoción, tenemos determinados antojos. Entonces, lo que nosotros hacemos es darles otras alternativas, como tú mencionabas, como alguna alternativa de cereal, como puede ser desde una barra, como, no sé si puedo decir marcas, no. Bueno, como una barrita, o como pueden ser unas galletas, de estas galletas de este tamaño, María. de galletas María, sí, o galletas de animalitos incluso, pueden ser una muy buena opción para ir acompañando mejor las bebidas. Igual o algo así. y una rebanada de pan integral con Mermelada. mermelada baja en Exactamente. azúcar. Muy importante preferir la mermelada. Hay que fijarnos mucho cuando vamos a comprar productos. Hay que fijarnos que si vamos a consumir mermelada, que diga mermelada sin azúcar añadida. En los jugos, sin azúcar añadida. El problema que pasa, tienen una cantidad infinita de azúcar, entonces tratar, si los vamos a consumir, bueno, Exacto. verificar que no tengan azúcar Sí. añadida, ¿no? Porque de por sí ya tienen. Exacto, bueno que lo mencionas, porque exacto, aunque diga por ejemplo, unas galletas que digan sin azúcar, el simple hecho de ser galleta ya es un hidrato de carbono, entonces, claro. evidentemente, aunque diga no azúcar, es no azúcar añadida, pero por el simple hecho el producto ya tiene azúcar, ¿no? Entonces, Exactamente. como que no dejarnos guiar por la mercadotecnia, porque realmente es eso, y es grave, ¿no? Porque hay N cantidad de productos que dicen o sin azúcar, o bajo en grasa, o bajo en muchos aspectos, entonces sí, cuidado con esto, ¿no? Sí, perdón, también fijarnos mucho en la composición de los productos light, muchas veces sí porque son reducidos en azúcar, o etcétera, o en calorías en general, pero muchas veces también los productos light tienen otras composiciones que son diferentes, como por ejemplo la mayonesa, que es una grasa, se considera un azúcar, por ejemplo, cuando es mayonesa light, directamente por su composición. Exacto. Y bueno, también lo hemos estado repitiendo, checar las etiquetas, ¿no? Que, por ejemplo, mucha gente se va al contenido calórico, o sea, de cuántas calorías tiene, o al contenido ahí de se grasa, queda, sí. y ahí se queda, ¿no? Es muy importante que el hidrato de carbono es el macronutrimento, pero a la hora de la digestión se convierte en azúcar, entonces es muy importante checar el contenido de hidratos de carbono, es decir, que por porción no supere los 15 gramos de hidratos de carbono, bueno, o carbohidratos, que se conoce coloquialmente, ¿no? En sodio, menos de 140 miligramos por porción. Aguas, por ejemplo, con los cereales, ¿no? Vamos a decir marcas. Por ejemplo, el Special K sí es bajo en calorías, sin embargo, tiene mucho sodio. Todos los cereales, el pan blanco, ¿no? Los enlatados tienen mucho sodio, ¿no? Entonces sí, cuiden mucho esta parte, ¿no? El consumo de fibra también es muy, muy importante. Exacto. En esta edad, el tracto gastrointestinal se vuelve un poco más lento. Y en este sentido es muy, muy necesario que vayamos incluyendo alternativas para que se vaya movilizando. Y en este caso, el consumo de fibra tiene que ser amplio, con panes integrales, con frutas, con verduras. Pero de nada sirve si tenemos un consumo amplio de fibra, si no lo acompañamos con agua. Tenemos el efecto completamente contrario. Exacto. Y entonces usualmente los pacientes comienzan, pues sí, a estreñirse y tampoco es algo que estemos deseando. Exacto. Y aunado a lo que dices, ¿no? Que un mito es que, las personas de la tercera edad siempre tienen mala digestión, ¿no? O siempre tienen reflujo, ¿no? Pero no, o sea, no es, vuelvo a lo mismo, no hay que generalizar, o sea, si eres una persona sana, Claro. ¿no? Que pues activa, que come saludable, no tienes por qué presentar ningún tipo de reflujo ni mala absorción, ni mucho menos, ¿no? Acá también que está como que el mito o lo que se repite mucho es que siempre hay que ahora sí que comprarles complejos vitamínicos de todos los aspectos, y aquí volvemos a lo mismo. Si la dieta está equilibrada, completa, ¿no? Realmente no es Y si necesario. no tiene ninguna patología que lo Eso, pida, ¿no? entonces claro, únicamente Exacto. con la Una dieta. cosa importante mencionar, hay que fijarnos en los fármacos, ¿no? Porque luego, debido a ciertos medicamentos, puede haber una interacción y Exacto. puede haber el síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces, sí es muy importante, si se está consumiendo fármacos, que haya una buena comunicación entre el médico y el nutriólogo
para que así podamos ver si hay un déficit de cierto nutrimento, ¿no? Y sobre eso, bueno, pues apoyar ya a los nutriólogos, pero sí incentivar mucho la comunicación entre el médico y el nutriólogo, eso es de suma importancia. Así es, y en verdad es también otra cosa muy importante, notar cómo las personas en general, específicamente más esta población, pero las personas en general se acostumbran a el dolor, se acostumbran al malestar, se acostumbran a todas estas cosas. Sí, vamos al doctor ya cuando de verdad no podemos más, ¿no? Exactamente, sí, cuando tenemos un estreñimiento ya muy fuerte o una diarrea inmensa, es cuando comienzan a hacerlo. Pero no van modificando los hábitos cuando se están presentando estos, porque al fin y al cabo, directamente la incidencia es en los hábitos de alimentación. Mira, acá tenemos una pregunta del foro que dice, ¿cómo afecta consumir sodio en las comidas? ¿O es necesario eliminarlas o es necesario de eliminarlas al 100%? Ok. Bueno. No. Perdón. Depende, si se sufre de una hipertensión hay que controlarlo. No hay por qué eliminarlo de cajón. Lo que sí recomendamos mucho, por ejemplo, es que de la mesa ya quitar el salero. Exacto, quitar el salero, o ocupar únicamente la sal para cocinar. O sea, si vamos a hacer el guisado, es únicamente para condimentar, pero porque ahora también necesitamos el sodio, ¿no? La famosa bomba sodio-potasio para ver un equilibrio, ¿no? Entonces, ahora sí que necesitamos de todos los minerales, pero pues no en exceso. Así es, y conocer específicamente qué alimentos lo tienen, porque hay personas que no conocen, por ejemplo, que los enlatados tienen una enorme cantidad de sodio, que los embutidos también tienen una enorme cantidad de sodio. Es muy importante conocer todos los alimentos que lo tienen. Y eso sí, quiero hacer especial hincapié, a pesar de que si hay una patología, evidentemente no, pero no prohibir ningún alimento, o sea, no prohibirlo porque entonces no me lo puedes consumir, porque si no, eso se vuelve un deseo. Exacto, cuando hay algo prohibido, algo se te antoja. Sí, claro. Entonces sí, ser como un poquito más flexibles en eso, pero ya cuando hay una patología sí ser muy puntuales y muy cuidadosos. Sí, llevar buena comunicación con el paciente, ¿no? Porque, repito, si no hay una patología, se puede llegar a negociar, ¿no? Chin, es que me gusta mucho el pastel, bueno, ok, cómete un pedazo, pero ya no te vas a comer la otra cosa, ¿no? O sea, tratar de ir negociando, ¿no? Siempre, pues para que también lo cumplan, ¿no? Porque si le prohibimos todo, no lo van a hacer. Y también es de suma importancia recalcar que no solamente el hecho de ir al nutriólogo o al médico significa porque ya padecemos algo, sino por qué no acudir desde antes para prevenir. Hay que hacer mucho hincapié en eso. Hoy en día, lamentablemente, debido a la globalización, tenemos acceso, a una infinidad y cantidad de cosas, de alimentos refinados, que las papitas, que la hamburguesa, entonces ya desde niños, desde 8 años ya tienen diabetes, entonces tratar de acudir, ¿por qué no antes, no? Que las mamás vayan con el nutriólogo para prevenir, para que aprendan a preparar los lunches a sus hijos, para que para que a los abuelitos les preparen bien los alimentos, ¿no? O sea, prevenir antes de tratar, ¿no? De tratar, sí, y sobre todo también otra cosa. Usualmente a las personas ya que entran en esta etapa, en tercera edad, usualmente ya no depende de ellos su alimentación, sino depende de otras personas. Y esto va desde la dinámica que se da en la mesa. Es bien importante que tanto como los niños, porque es algo que se hace muy puntual en los niños, como en los adultos mayores, tenemos que hacer una dinámica bastante armoniosa, que sea un momento familiar, que sea un momento adecuado, que se coma contentos, de preferencia que no esté pendiente a la televisión, que sea un momento en el cual voy a platicar con mi nieto, que mi nieto me va a preguntar, o que voy a platicar con mi hijo, que no se aborden problemas en la mesa, sino al contrario, se aborden otro tipo de cosas, algo más positivo. Y eso también genera una carga emocional, y esa carga emocional en los alimentos es una carga positiva, y no genera este tipo de dependencias, o al contrario, de rechazos hacia ciertos alimentos. Sí. Oigan, y bueno, volviendo un poquito a los mitos, yo he escuchado mucho que ya esa etapa, yo creo que ya digamos, etapa adulta, que ya no necesita la leche. Y a mí me lo han dicho 1000 veces y yo de verdad me enojo, ¿no? Porque dicen, ¿cómo no vas a necesitar la leche, no? Sobre todo en esa etapa hay osteoporosis, osteomalacia, ¿no? O sea, es decir, evidentemente necesitamos calcio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me dicen al respecto? Bueno, hoy hay una polémica, actualmente, hablando de la leche, ¿no? Ya la ADA, hace un mes me parece, ya citó que no solamente los ancianos, sino que la población en general ya no necesita la leche. ¿Por qué? Porque actualmente, ¿cómo se produce esta leche? A las vacas les meten muchas hormonas,
Sí, bueno, y si nos vamos por de una manera orgánica, utilizando la leche bronca, bueno, hay riesgos de enfermedades y microorganismos que nos pueden dañar. Si nos vamos por la leche entera, tiene demasiada grasa que ya no necesitamos nosotros, entonces hoy en día ya nos está recomendando. Pero qué bueno que lo estás mencionando, ¿no? Por, digamos, enfocándonos de manera orgánica, ¿no? Sí, porque ya tiene muchas hormonas, etcétera, pero no es por el hecho de que ya no necesitemos calcio. Ojo acá. Exacto, muy importante. ¿No? O sea, a lo mejor ya, como acabo de decir, la leche bronca no, o sea, elimínenla, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente va a tener bacterias. 2, la leche entera, pues tampoco, porque tiene mucha grasa. Pero digamos, la leche light, bueno, está descremada, pero ya tiene hormonas, etc, etc. Pero aquí la cuestión no es la cuestión del calcio, sino la cuestión de cómo está procesada, ¿no? Exacto. Eso, hay que hacer hincapié. Sí, es muy, muy importante, y también buscar algunas otras fuentes de calcio, porque la leche no solamente es leche, también pueden ser los lácteos. Y entonces en los lácteos, de hecho, la Academia de Dietética y Nutrición, que es la ADA, lo que estábamos citando hace un momento, dice que los lácteos se pueden ir consumiendo precisamente porque habla mucho acerca de la cantidad de grasa y de cómo es procesado. Entonces, otra cosa que es muy, muy, muy importante es encontrar qué alimentos, por ejemplo, muy poca gente sabe que el ajonjolí tiene una cantidad muy importante de calcio. Y las mujeres siempre se quedan cortas de calcio, siempre. Entonces, es muy importante consumir calcio y sobre todo acompañado de vitamina D, que bueno, viene en algunos vegetales, en los cárnicos, y cuando consumamos cárnicos, como dijimos, siempre magros. Porque van a la par, ¿no? Y uno depende del otro para que se puedan absorber. Otra cosa importante, donde los encontramos en la sardina. Eso es un dato curioso, ¿no? En la sardina, en la tortilla tiene un gran contenido de sodio. Algunos vegetales verdes también tienen contenido de calcio. De calcio, sí. De sodio, perdón, de calcio, sí, así es. Ay, perdón. Sí, de calcio. Y sí, sobre todo, por ejemplo, he escuchado a muchas personas que tienen la perspectiva de que la leche pues es para los becerros, porque si fuera para los seres humanos, pues entonces la madre pues lactaría hasta después de los 18 años. Y entonces, pero en este caso sí es muy importante hacer especial hincapié en el consumo de calcio. Exacto. Perfecto, chicos. Bueno, pues ahora sí como con una conclusión general de este tema que nos quisieran dar. Bueno, yo quisiera nada más cerrar con que la nutrición no solamente va en cuestión de alimentos, sino también va en nutrir con el corazón y cariño, ¿no? Como ya mencionamos antes, comer acompañados, brindarles atención a los adultos mayores, porque... Y estar al pendiente, ¿no? Porque por lo mismo, ¿no? A lo mejor ya es una persona que pues ya no tiene hambre, o se puso a ver la novela con la sobrina, ¿no? Entonces sí, como que también estar al pendiente en esta etapa, ¿no? De nuestros abuelos, papás, ¿no? Porque pues es importante, ¿no? Como claro, y también vuelvo a decir que recomiendo muchísimo la cita con el médico, la cita con el nutriólogo, con los especialistas. Si es necesario un psicólogo, que sea un sistema integral, ¿no? Para que el tratamiento sea de lo mejor. Y no solamente hablamos de tratamiento, sino también podemos decir de una prevención. Así es. Yo creo que es muy importante que entremos, como mencionaba hace un momento, en la realidad de las personas, y específicamente si queremos hacer un cambio de hábitos en personas de tercera edad que se muestran más renuentes que otras poblaciones a cambiar sus hábitos, ya que los tienen tan arraigados, tan intrínsecos. Yo recomendaría como ponernos un poco en sus zapatos, interactuar con ellos, ver el mundo a partir de sus ojos, y a partir de ahí nosotros podríamos encontrar el discurso pertinente para poder cambiar esos hábitos. Okay, y bueno, sobre todo de que se puede comer lo que se puede llevar una dieta saludable a bajo costo, se puede, ¿no? Quitarnos los mitos de que... Rica, ¿no? También. Exacto, rica, inocua, equilibrada, ¿no? Entonces, quitarnos cualquier tipo de mitos, y bueno, ahorita ya los nutriólogos nos aclararon todas nuestras dudas. ¿Algo más que quisieran agregar o ya nos despedimos? Pues agradecerte mucho por la invitación, esperemos estar aquí otra vez hablando de otro tema. Agradezco a Juan, a Rocío y bueno, una servidora Maribel Vázquez por habernos sintonizado en este programa. Esperamos de verdad que haya sido de su agrado y que bueno, puedan ayudar a sus familiares y nos sigan sintonizando para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.